de seguridad. Vamos a hablar del sistema penitenciario. ¿Es realmente una reinserción? ¿Realmente aquí, como se nombra un CERES, un centro de readaptación social? ¿Es ello o son unas escuelas del crimen? Gracias, Josué, por acompañarnos. Muy interesante el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia, Daniel, ¿cómo están? Sí, esa es una de las grandes interrogantes a nivel nacional. Si de los prácticamente 287 centros penitenciarios que existen en el país, si justamente sirven para su propósito constitucional, según el artículo 18 de la Constitución, que es la reinserción social, o son sitios de escuela de crimen, centros de operación de la delincuencia organizada y de alguna manera también centros de perfección de habilidades y de encuentro, ¿no?, con potenciales colaboradores hacia el futuro. Esos son estatales y federales, los 287, Josué. Son de esos 287, que es la última cifra que se publica, digamos, según las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Federal. 14 de ellos corresponden a centros penitenciarios federales. Okay. Es importante decir que de estos 14, la cifra ha venido bajando de manera importante inicialmente, o bueno, por ahí del año hace 10 años, más o menos eran 20 centros penitenciarios y se han venido cerrando por diferentes situaciones. Estos 287 centros penitenciarios, tanto estatales como federales, tienen un total de 226,000 personas privadas de su libertad actualmente. Oye, Josué, y es que además de que ahí perfeccionan sus habilidades, muchas de las personas que están en los centros penitenciarios, pues también se enlazan con otros criminales y hacen redes mucho más perversas, mucho más eficientes para delinquir. Más sólidas. Fíjate, por ejemplo, aquí en Sonora, una de las cosas que ocurren, ¿no? El centro penitenciario de aquí de Hermosillo tiene un inhibidor de señal para evitar las extorsiones. Pues resulta que los únicos que afecta son a los vecinos del sector, que hay algunas colonias aledañas donde no tienen señal de teléfonos celulares, y desde el interior, yo en lo personal diariamente recibo llamadas de internos que, pues, que por alguna razón pues tienen acceso a telefonía celular desde el interior de los centros penitenciarios y obviamente lo usan para extorsionar, ¿no? Sí, es muy interesante esa situación, no es privativa del Estado de Sonora. Tristemente hay condiciones de ingobernabilidad o de autogobierno, hay condiciones sumamente complicadas dentro de los centros penitenciarios. Eso lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y como señalas, hay protocolos dependiendo del tipo de centro penitenciario, si es de baja o de alta seguridad, donde deberían de haber inhibidores de señales y donde debería de no permitirse el ingreso de determinadas pertenencias, objetos, digamos, también objetos tecnológicos, ¿no? Como es los teléfonos celulares, las tarjetas SIM, y eso por decirlo menos, ¿no? En el peor de los casos entran también pistolas, objetos punzocortantes con los cuales se pueden hacer daño, y otro tipo de objetos, ¿no?, que pudiera ser desde pues drogas, alcohol, incluso personas que no deberían de estar haciendo visitas a los internos porque no son ni familiares ni defensores. Entonces estos protocolos, si bien existen en el papel, muchas veces no existen en la realidad. Y de hecho, bien lo señalas, este tema de las llamadas telefónicas, no solo son esporádicas, sino que es prácticamente una forma de generar recursos, y se podría decir que son pequeños call centers, ¿no? O sea, de personas que están permanentemente realizando llamadas, y que aparte tienen información disponible dentro de los centros penitenciarios para saber el nombre de las personas, para saber muchas veces sus números de cuentas, si tienen, si están asociadas a algún tipo de banco, etcétera. Entonces es completamente una situación muy difícil. Nada más hay que señalar otro tema que me parece muy relevante. No es lo mismo algunos estados, como puede ser el caso de Tlaxcala, donde hay solamente 1,000 personas,
a una situación como el Estado de México, que tiene más de 33,000 personas Claro. internas, ¿no? Sí, O siempre la se ha Ciudad de hablado México. de eso, de la sobrepoblación que hay en los cerezos, ¿no? Que todo lo que ocasiona. ¿Qué es la situación? Que las reglas o lo que llevan a cabo ahí dentro los internos, háblese de los centros federales o los estatales, o la corrupción, o sea, las reglas sí son buenas, lo que debería ser, y la corrupción hace que no se cumplan, porque sabemos que para tener seguridad un interno tiene que pagar, para hacer una llamada tiene que pagar, para comer tiene que pagar, o sea, es un mercado negro el que se tiene ahí, ¿no? Sí, justo lo que señalaba, no solamente es las condiciones de poco gobierno, sino es también la corrupción generalizada que existe, en lo cual se tiene que pagar no solamente para actividades como complejas, ¿no? Sino para las actividades del día a día, para utilizar el baño, para lavar ropa, para realizar situaciones cotidianas, se tiene que pagar, pero también hay que decirlo, muchos centros penitenciarios son muy viejos y su estructura arquitectónica no corresponde a las necesidades. También es una situación muy general que los custodios penitenciarios sean menos de los que se requieren. Imagínate que en promedio puede haber en un centro penitenciario una persona responsable por 100 internos, sí, o hasta más, lo cual evidentemente no es manejable. Entonces se tiene que añadir a las condiciones de la sobrepoblación, insisto, la corrupción, el desgobierno, el poco número de personal, la baja capacitación de ese personal, y bueno, una serie de cosas que sí me parece que son muy perjudiciales, ¿no? Y sí ayudan a que se cometan pues una serie de atropellos a los derechos humanos. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues desde homicidios, ideación suicida, riñas, motines, fugas, huelgas de hambre, tortura, maltratos, abusos, son situaciones que documenta año con año la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que va a visitar los diferentes centros penitenciarios. Sí, por acá nos comentan, gracias a los comaleros que siempre están pendientes, dice, en Sonora en los últimos 12 años se ha caído el autocontrol por parte de los internos del sistema penitenciario. La permisión de las estafas vía telefónica son parte del manejo que ellos tienen. ¿Qué se ocupará para regresar el control de las cárceles a la autoridad? Es sorprendente que todo lo que pasa, nada se publica en los medios de comunicación. Sí, tristemente no se publica mucho en los medios de comunicación porque es una situación que se da de manera tan común que ya se da como por sentado, ¿no? Como si estuviera aceptado. ¿Qué se requiere? Pues también hay que decirlo, ¿no? Hay la delincuencia organizada opera desde el interior de los centros penitenciarios. Me refiero a veces a los grupos locales o a los grandes cárteles, ¿no? Tal vez con mayor o menor medida, pero sí ha habido casos históricos y situaciones actuales donde, por ejemplo, uno histórico, los Zetas desde el año 2010, 2012, 2013, controlaban ciertos centros penitenciarios y operaban desde su interior, ¿no? Es decir, mandaban a matar personas, mandaban a realizar operaciones de cocaína, de otras drogas sintéticas, y eso era absolutamente común. Entonces es necesario también identificar cuáles son estos liderazgos al interior de los centros penitenciarios, manejar el tema de la sobrepoblación. Por ejemplo, para el caso de Sonora, tiene un 30% de sobrepoblación en los centros penitenciarios, mientras que el Estado de México tiene un 135%, ¿no? Es el sistema que tiene la mayor cantidad de presos. Pero hay centros penitenciarios federales donde tienen hasta el 70% de la capacidad disponible, ¿no? Entonces, son esos matices muy establecidos. Combatir la corrupción, sin duda, me parece uno de los temas fundamentales, sí, para disminuir la operación dentro de los centros penitenciarios y cumplir los protocolos, ¿no? Todos los protocolos que se tienen establecidos, que hay que decirlo, estos protocolos se pusieron en marcha
de manera mucho más fuerte después de la segunda fuga del Chapo Guzmán, ¿no? Cuando no supieron qué hacer cuando el señor se dio a la fuga por medio de un túnel de 1.5 kilómetros de distancia, y cuando se tardaron media hora en reaccionar, pues tuvieron que adecuar, digamos, o volverse a reescribir los protocolos y a volverse a preparar todos las personas que trabajan dentro de los sistemas penitenciarios para saber cómo reaccionar, no solo ante fugas, sino, por ejemplo, ante alguna emergencia médica o ante emergencia por motín o ante el secuestro internamente, me refiero de un custodio penitenciario. Hay una grandísima cantidad de situaciones en las que se tiene que saber cómo actuar y cómo reaccionar. A veces el simple hecho de cerrar o abrir una puerta puede ser determinante para la gobernabilidad del centro penitenciario. Muy bien, Josué, pues algo más que desee agregar, algo que nos haya hecho falta preguntarle. Pues en realidad hay muchísimos temas que se pueden abordar en este caso. Sí. Tal vez señalar dos temitas súper rápidos. El primero es que, ahora que hablábamos del Chapo, decir que los dos centros penitenciarios donde estuvo atrapado, digamos, donde estuvo en la cárcel, pues ya fueron cerrados, tanto el centro penitenciario de Ciudad Juárez como Puente Grande, ambos cerrados en el año 2020. Que en su momento fueron de los más importantes a nivel nacional. Ahora están cerrados por falta de presupuesto, por falta de presos, por falta de personal, entre otras cosas. Y decir que, por ejemplo, solamente entre 2020 y 2021 hubo más de 100 homicidios dentro de las cárceles y más de 2.200 riñas. O sea, la violencia está a la orden del día dentro de los centros penitenciarios. Y bueno, desde luego decir que no solamente ha habido estas escapatorias, digamos, de personas tan importantes como el Chapo, sino han habido también fugas masivas, ¿no?, de más de 100 personas durante 1 o 2 días. Entonces, así la situación actual del sistema penitenciario, sí, como en diferentes puntos del país. Como pasó en el Culiacanazo, por ejemplo, ¿se acuerdan aquellas imágenes las que veíamos a cientos salir de ahí? Josué, pues como siempre es un gusto de hablar con usted. No, muchas gracias a usted, Daniel, Cintia, y quedo a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.